Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial para todos los que trabajamos en este medio. Se trata del Día Mundial de la Radio, medio que a pesar de los avances tecnológicos sigue siendo indispensable para la comunicación en zonas aisladas del planeta. Estoy seguro que la radio fue también un elemento muy importante para el padre de nuestro invitado de hoy, que es el artista plástico colombiano Luis Carlos Tovar, quien trabaja sobre los recuerdos o los contrarrecuerdos de su padre secuestrado por las FARC. My name is Luis Carlos Tovar. I am from Bogota, Colombia. I mainly work in post-photography and post-memory, and I am very interested to activate archives. For the last 3 years, I had been working in Jardín de mi Padre, Jardin de mon Père. It's a project that it's full of post-photography archives and narrates the violent experience of my father when he was kidnapped by the FARC in 1980. Since I arrived to FEMINCO, I continue working with the Peripheric Archives. My new project is called Frictions, and Frictions is the décalage and all the research and studies of layers of memory in archives that my mother did during the kidnapping of my father in 1980. I was very interested to work on this idea of the aura of the image, how the aura of the image can erase itself by movement, but also by friction. So my project is an experiment in photogravure to show different lost and layers of memory. Y precisamente para hablarnos de su exposición que está teniendo lugar cerca de París y de su trayectoria en el mundo de la fotografía y del arte, Luis Carlos Tovar ha sido tan amable de volver a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por María Santoyo, la curadora, la comisaria de la exposición que estás realizando aquí en Francia, historiadora del arte y además especialista en historia de la fotografía. Bienvenida también a Radio Francia Internacional, María. Un placer estar aquí y felicidades a todos los miembros de esta casa, de la radio, por vuestro aniversario. En esta semana, creo que es una semana de la radio, ¿no? Nos hemos puesto un poco... Grande, entonces. Nos estamos poniendo pesados con eso. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Luis Carlos, que has nacido en Bogotá en 1979, donde estudias artes visuales en la Universidad de los Andes. Pero estuviste hace pocos años con nosotros para hablarnos de tu trabajo sobre la frontera, un tema que no deja de estar de actualidad, ¿no? Todos los días en las noticias sigue afectándote ese problema. La crisis migratoria depende desde el punto de vista donde lo mires, pues no es algo sin solución, ¿no? Un poco cuando vine en el 2018 era la culminación de un proyecto que se llamaba Cartografías de Escape. Y ahora pues esta es mi segunda publicación del género del fotolibro o el libro artista. Es un libro que se publica en el 2020, se llama Jardín de mi Padre. Y bueno, pues con María Santoyo hemos trabajado diferentes proyectos expositivos y ella tiene un texto en el libro que me interesa mucho, ¿no? De eso hablaremos, pero antes me gustaría que nos contases qué pasó cuando en el 2015 vienes a Europa por primera vez, vienes a recoger un premio, una residencia a Roma y... Sí. Vas a patearte las calles de Roma y te encuentras emigrantes durmiendo por el suelo en las calles, ¿no? Fue un choque para ti. Sí, bueno, la Roma que conocía de estudiante de arquitectura y de arte pues no era la misma, ¿no? Encontrar en la Porta Maggiore pues toda esta cantidad de refugiados sin casa sí fue un choque, ¿no? Un poco colapsado el sistema italiano en ese momento. Y decido recorrer diferentes fronteras, casi que el Mediterráneo entero, porque paso de Tarifa y todos los ferries y diferentes centros de acogida
de comunistas y alternativos para recuperar sus cartografías, ¿no? Y sus historias y sus testimonios. De esa inquietud tú hubieras podido sacar un reportaje fotográfico, pero intentas hacer arte. Es más eficaz quizás el arte para mostrar al mundo lo que pasa. Bueno, en ese proyecto específico me interesaba más que el registro fotográfico, era el mapa o el contraatlas que se estaba desdibujando de esa Europa contenida y que no acepta aún, ¿no? Que esas fronteras son permeables y que deben ser un poco más solidarios en ese tema. Y pues inevitablemente Colombia pues es el segundo país con desplazamiento más grande después de Siria, pero es un desplazamiento interno. Y después de ese proyecto termino cuestionándome también sobre mi propia identidad, sobre mi historia familiar, mi historia personal. Y cuando estás lejos de tu país, te permite también tener una distancia crítica y política distinta. 2016 empieza el proceso de paz y fui invitado a través de una curadora que se llama Cristina Lleras. Estábamos poniendo un proyecto. Colombia fue invitado aquí en Francia en el 2016, si no estoy mal. Y pues éramos 5 artistas y esos 5 proyectos no fueron seleccionados. Mi proyecto era un texto muy corto. Y ese texto era básicamente la especulación de esa prueba de vida de tu padre. De mi padre, sí. En el 2015 vas a exponer también tu trabajo, quizás fue en el 18, tu trabajo sobre la cartografía en el Museo Quai Branly, aquí en París, museo que es un museo dedicado a la antropología. Tu trabajo tiene algo de antropológico también. Bueno, pues es que no es antropológico, ¿no? Pues es la forma de entendernos como seres humanos y qué es espacio privado, qué es espacio colectivo, público, cómo podemos convivir, ¿no? Ese es tal vez el gesto más importante. Sí. Difícil a veces esa convivencia. Sí, sí. Volviendo a la exposición Contre Souvenir, contra recuerdo se puede traducir, que acabas de inaugurar en la Grande Néterie, en un centro de arte en la localidad de Houille, no muy lejos de París. Tenías apenas un año, ¿no? cuando tu padre es secuestrado por las FARC en el 80. Por supuesto no te quedan recuerdos, pero imagino que tu padre y tu madre te contaron cosas, ¿no? ¿Qué te contaban? Bueno, más que recuerdos, como contaba, la activación de esa no fotografía o esa no imagen de prueba de vida que no apareció en mi familia, fue muy importante como especular sobre esa memoria personal. Porque ¿no? nunca la recibisteis. No, mi madre hizo un archivo que no recuerda. Mis padres, digamos, mi padre sobrevivió al secuestro. El secuestro es un crimen. ¿Cuánto tiempo pasó secuestrado? No, eso sí tienes que leer el libro, porque Por la temporalidad no es importante en un gesto artístico. No, que te quitan la libertad. El secuestro, aparte de la representación del rapto en la historia del arte, es muy interesante. O sea, entender como que te quitan la libertad, no sé, creo que es de los peores. O sea, es el primer gesto o la primera estrategia de guerra desde los griegos. O sea, esto no es nuevo. O sea, si hablamos del conflicto colombiano podemos entrar en detalle, pero si hablamos como la historia del mundo, pues digamos que no es nada nuevo. Y cómo representar ese rapto, cómo representar ese secuestro, pues ahí es el reto de la posfotografía o de la activación de un archivo. ¿Cómo encuentras ese archivo que tu madre había confeccionado con recortes de prensa, con libros incluso? ¿Cuándo lo encuentras? Pues a ver, después de escribir este texto, llevaba más o menos 10 años insistiendo a mi padre a escribir como sus memorias, ¿no? De lo que me había sucedido allá. Y con mis hermanos encontramos una carpeta y en esa carpeta estaba repleto de no solo un herbario roto, sino un mariposario, los telegramas desde que si hablamos de la temporalidad o de la radio, pues los telegramas marcaban el tiempo. Encontramos pues recortes, ¿no? De todos los secuestros de la época, porque mi padre fue el segundo o tercer secuestrado en el sur del país. Entonces apareció en mucha prensa también.
Y lo que no estaba fui a pescar, ¿no? Fui a la Biblioteca Nacional, que es un poco lo que viste en el video anterior, ¿no? El zapping del radio con los archivos del monitor, ¿no? Del microfilm. Muchos que han sufrido traumas como secuestros, guerras, no les gusta contar su experiencia porque piensan que es mejor olvidarla. ¿Es lo que ocurre con tu padre? ¿Te ha contado cosas de lo que pasó? No, me parece que, bueno, Borges lo definió hace rato, ¿no? Que la única venganza y el único perdón es el olvido. Y nunca pensamos el olvido como una posibilidad o como una opción, ¿no? Y mi familia decidió olvidar y seguir adelante y nunca se habló del tema y parte del proyecto pues fue ese gran silencio. Lógicamente, pues eso implicó el desplazamiento de toda mi familia a Bogotá. Yo crecí en Bogotá y jamás se habló del tema Suele y es ocurrir, todo. Sí, sí, sí. suele ocurrir. María Santoyo, ¿qué es lo que te interesó del trabajo de Luis Carlos Tobar para trabajar con él desde hace 5 años? Pues bueno, Luis Carlos y yo nos conocimos, él fue estudiante en un máster de fotografía en una escuela que dirijo en Madrid, un máster que dirijo personalmente. Y ya desde ese momento que fue alumno mío durante 15 meses, ya me llamaba la atención no solo los proyectos que estaba desarrollando en el contexto académico del máster, sino su manera de discurrir. Yo creo que de alguna manera lo que me ha vinculado con Luis Carlos, y veníamos hablándolo ahora en el coche de camino a la radio, ¿no? Es el único artista con el que estoy vinculada de manera continua desde que se dio la oportunidad y me invitó a colaborar con él en un comisariado, porque conozco pocos artistas en mi entorno, incluso pocos artistas de referencia o ya con recorridos más consagrados, que sepan abordar las cuestiones tan relevantes como pueden ser la memoria o la construcción de relato, ese vínculo antropológico con la cultura a partir del hecho artístico, del gesto artístico, que lo hagan con tantísimo rigor y con una capacidad que combina una investigación muy rigurosa con una serie de recursos y de gestos poéticos que forman parte, desde mi punto de vista, de las grandes artes visuales, ¿no? De cómo todo ello no sirve solamente para poner el acento sobre un accidente, ¿no? Un crimen en este caso, o en el proyecto anterior, en la etapa anterior, la cuestión de la migración, sino que lo hace con una visión universalista, muy humanista, que hace que cualquier accidente, cualquier crimen sea el de todos. Tiene una capacidad su trabajo de hacernos empatizar, no desde lo peculiar de la historia, no desde la anécdota o el suceso concreto, ¿no? Personal, sino sobre el dolor que genera y cómo en un momento dado la estrategia del olvido o de la recuperación puede ser una estrategia que nos sirva a todos como sociedad. Es decir, que mi vínculo con Luis Carlos se deriva de una admiración profunda por su trabajo. Tuve la suerte de que a partir de ese conocimiento, a través del estudio juntos, bueno, primero me invitó a presentar su libro Cartografías de Escape cuando hizo la compilación de los trabajos de los últimos 10 años, y a partir de ahí iniciamos una colaboración que se ha fraguado este es el tercer proyecto expositivo que desarrollamos juntos. También participé en el proceso de edición, de selección de imágenes y en el proyecto de Jardín de mi padre. Escribí un texto para el proyecto que para mí fue una experiencia bien interesante, incluso como práctica de la escritura crítica, experimental. Y de alguna manera nos retroalimentamos, es decir, que se lo comentaba antes, es de los pocos artistas con los que me apetece seguir vinculada con continuidad, porque él trabaja con continuidad de proyecto. Quizás porque lleva la fotografía a otra dimensión, mucho más antropológica, quizás artística. Bueno, yo diría incluso que desde mi punto de vista Luis Carlos no es fotógrafo, o no es fotógrafo según lo que uno puede entender por ser fotógrafo, que ya es una definición compleja, ¿no? A día de hoy. Trasciende con mucho el discurso que verse sobre sobre la pertinencia o sobre la capacidad de la fotografía. Yo creo que es un buscador de estrategias para narrar y sobre todo para dar, para otorgar significado a través de recursos artísticos a aquellas cuestiones que le interesan. Y desde ese punto de vista
Ha trabajado con métodos escultóricos, ha generado instalaciones, es un artista muy espacial, él tiene una formación como arquitecto que yo creo que determina mucho esa capacidad. El tema de la imagen está presente, pero también como un interés de nuevo antropológico sobre la propia fisicidad de la imagen, que siempre quiere trascender con objeto físico. Es decir, que desde mi punto de vista es un artista visual. No me gusta la palabra multimedia, porque no sería el caso, pero de alguna manera el medio no es el fin en este caso, ¿no? Sus fines son otros y tienen que ver con sus vinculaciones Luis Carlos políticas. Tobar, en tu trabajo nos hablas de la incomprensión que tenemos para sentir el dolor ajeno. Es imposible ponerte en el lugar del otro, esa empatía que está tan de moda ahora. Sí, creo que es imposible. Tan difíciles. No, como te decía, si hablamos del gesto fotográfico, ¿no? En este proyecto fue no fotografiar a mi padre sobrevive el secuestro, y no fotografiarlo es un gesto. Estábamos viendo el cartel donde está tapado por esa página, esa mariposa azul. Y, por ejemplo, en este libro mi gran estrategia es generar diferentes capas de memoria a través de superposiciones, ¿no? La cianotipia, el archivo. Si hablamos o sea, cómo asimilas ese dolor, no es medible, las consecuencias en las familias colombianas, ¿no? Como dice el padre de la Rusia, hablamos de la violencia, las víctimas en Colombia es por un minuto, si tendríamos que hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de las violencias, de los muertos en Colombia, serían 17 años. Claro. Es tremendo. Entonces, y en Colombia pienso que es muy fácil siempre trabajar sobre la comunidad o trabajar sobre los proyectos del otro, pero cuando quieres hablar de tu propia familia, pues es muy difícil, hay que tomar una posición, y estos proyectos permiten de alguna manera tener una reflexión distinta. Es como poner todos los archivos sobre la mesa. En los archivos, por ejemplo, sí se dice que fue las FARC, pero realmente fueron 3 frentes guerrilleros que no se sabe cuál fue. Y en este punto no importa. Terrible, ¿no? ¿Qué sentiste, Luis Carlos, cuando encuentras esos libros con los que los guerrilleros intentaron, no sé, adoctrinar a tu padre? Un libro de Lenin, creo, Marx. Sí, el quehacer de Lenin, ¿no? Pues que es pura filosofía política, ¿no? ¿Los leyó tu padre? Sí, claro. De hecho, fueron su refugio para meter su espacio físico, para meter todo este herbario, semillas y elementos naturales, y las mariposas, ¿no? Pues, y de pronto lo abres y encuentras un ala de mariposa azul, enorme. Sí, no, yo crecí en la cuna con unas mariposas, pero no entendía, unas mariposas un poco extrañas. Destruidas, y como ruina de estos elementos naturales. Terrible. ¿Has viajado a la zona donde estuvo secuestrado tu padre? Sí, claro. ¿Qué se siente caminando por esa manigua llena de barro, y donde tu padre decía que nunca sale el sol? De hecho es muy bella, ¿no? La manigua es un ente. Si vemos la manigua, para los españoles era una frontera arbustosa donde se escondían los subversivos. Esta palabra no viene de ahora, es un concepto que viene... 500 años casi. Sí, y está incluido en el diccionario de Indias. Terrible, ¿no? También me hablabas de esas cartas de amenaza. Fue muy duro, ¿no? Leer esas cartas, saber que lo que le costaron a tu padre. Sí, bueno, pues estrategia de extorsión, ¿no? Esas cartas, en la exposición hay 2, pero hay muchas otras, ¿no? Que se fueron en el tiempo. Y lo que me interesó es cómo las cianotipias y mi trabajo hace parte todo del mismo archivo, ¿no? Tanto vegetal como esas cartas que me dices, ¿no? Por supuesto. Como decíamos, hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Fue importante realmente la radio para tu padre en su estancia allí, en la selva? Claro, bueno, a las 4 de la mañana que los levantaban, ponían la radio, sintonizaban si podían cruzar o no. Es así de fácil. La radio fue utilizada siempre, inclusive para enviar mensajes a la gente que estaba en la selva. Lógico, una radio pues no muy bien sintonizada, depende de dónde estés.
no, pues una selva tan tupida, pues no. Pero mi interés es la vinculación de la radio con lo que se llamaba la radiofoto en los años 80, y era que los periódicos pues eran ediciones cortas, y que la radio, pues Colombia sigue siendo un país muy radial, ¿no? Latinoamérica es un país muy, muy radial, donde se especula sobre una noticia, ¿no? Solo hay una fotografía, y esa fotografía tiene un numerito, y ese numerito da para los otros locutores o las otras emisiones para especular. Entonces, me interesa esa interpretación del otro sobre la realidad. Y ahí es donde la memoria se vuelve interesante, pues cada memoria es una construcción, ¿no? Entonces depende de quién lo narre, pues He visto un cambia. vídeo sobre tu trabajo en el que se oye una radio, se oyen comerciales anodinos sobre una bebida gaseosa. En la situación de tu padre, esos comerciales se vuelven una tortura, ¿no? Quizás. Escuchar que se puede comprar una bebida gaseosa y ellos no podían, evidentemente, ¿no? Ahí en la Sí, selva. sí, bueno, hay toda serie de propagandas, ¿no? De publicidades, Terrible, ¿no? Sí, sí. Es duro cuando estás en la vida cotidiana, pero ahí secuestrado en la selva debe ser terrible no poder alcanzar eso, ¿no? Es una frustración Sí, supongo, ¿no? terrible. Mm. Quizás en España, María, tenemos también experiencia de secuestros, Blanco, ETA había secuestrado a mucha gente también. Es universal el tema del que nos habla Luis Carlos Tobar. Sí, aunque desde mi punto de vista sería erróneo situar el centro del trabajo de Luis Carlos en el secuestro como ítem, aunque, como bien ha dicho antes, el secuestro no deja de ser casi una iconografía cultural que forma parte de nuestra educación, ¿no? El rapto o esa representación. Desde mi punto de vista, lo interesante del trabajo es que aborda el tiempo, ¿no? Y cómo un accidente en un tiempo muy determinado, que efectivamente él no pudo experimentar en primera persona, era un bebé de meses, cómo ese tiempo interfiere en el futuro, en el presente, y ese material con el que trabaja es los restos, las huellas que va dejando ese tiempo, también en los silencios, lo que no existe ya en el archivo, el propio silencio familiar frente a un evento, y cómo él lo que hace es, en su tiempo presente y con una mitografía y con una serie de cuestiones que intenta resolver, genera una solución gracias a las herramientas artísticas, ¿no? Entonces, de lo que nos está hablando no es del episodio del secuestro concretamente, o de cómo eso ha impactado en su vida familiar particularmente. De lo que está hablando es de qué manera el tiempo y sus distintas capas y sus distintos restos en un momento dado se puede reaglutinar, se puede resignificar para hablar de manera encapsulada de lo que supone el dolor de un episodio violento. En general, un secuestro, una matanza, el propio hecho histórico del conflicto colombiano, porque en el fondo el proyecto trata sobre eso. Hace de lo particular algo muy universal y desde ese punto de vista, antes decía Luis Carlos que es imposible empatizar o ponerse en la piel del otro, y es cierto, esa visión es cierta, pero sí es posible vincularnos a partir de cuestiones esenciales, y el dolor es una cuestión esencial, y el dolor en un conflicto compartido, cuando uno aumenta, digamos, la lente de aumento se sitúa por encima o muy por debajo, ¿no? En la visión micro que también aborda en el proyecto, ¿no? A través del microscopio o a través de un telescopio, uno puede comprender las estrategias por las cuales se puede convivir con esa idea, aprender de ello y sobre todo disponer, por lo menos, el proceso de reflexión o de diálogo que evite que vuelva a suceder, ¿no? Yo creo que ese es un planteamiento que es interesante, ¿no? Más allá de, evidentemente, de las posibles connotaciones personales o desde el punto de vista narrativo que pueda tener el hecho del secuestro, que en este caso es un disparador, ¿no? Es un accidente de partida a partir del cual establecer una reflexión más amplia. Luis Carlos, los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 han cambiado un poco el panorama de lo que tú pensabas del secuestro o de lo que pasó a tu padre. Bueno, yo pienso que gran parte de esta discusión que podemos tener aquí es gracias a esos acuerdos de paz. Pienso que la Comisión de la Verdad y digamos que todo el ecosistema que se pudo generar a partir de ese proceso de paz generó unas reflexiones muy importantes de la memoria y de unos testimonios muy valiosos. No olvidemos, se han escrito más de 11 volúmenes, cada una de 1000 páginas de la Comisión de la Verdad.
De hecho, hasta hace el año pasado, yo entré como testimoniante al volumen número 11. Ellos evitaron, digamos, la imagen fotográfica y seleccionaron 20 fotógrafos, el curador Santiago Escobar y el comisionado de paz Alejandro Castillejo, que fue el editor de ese volumen específico. Fue muy interesante cómo esos 20 autores están narrando en primera persona. Eso es lo primero, que si estamos hablando del dolor del otro, bueno, pero ok, vienes de una familia que lo vivió, pero al final, cuando te pones a pensar, cualquier colombiano ha vivido la violencia directamente. Lo que pasa es que decidimos no hablar de ello, y yo creo que en eso es el gran reto, la responsabilidad de nosotros como artistas o como inclusive cualquier colombiano tiene una responsabilidad de tener una reflexión sobre esa violencia y eso que nos ha marcado y eso que nos pasó, y cómo podemos ir hacia adelante, ¿no? Y la Comisión de la Verdad, que es una provocación para que nosotros todos como colombianos tratemos de encontrar nuevas estrategias de diálogo, ¿no? Es importante. Y para seguir adelante. Naturalmente. Esperemos que a pesar de las dificultades, esos acuerdos lleguen a algo concreto. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en la exposición de Luis Carlos Tobar en el Centro Cultural, Centro de Arte de Huille, localidad justo detrás de Nanterre, no muy lejos de París, en la Grenaterie, se llama Grenaterie, allí en Huille. Una exposición que va a estar abierta hasta el 11 de marzo, si no me equivoco. Sí, sí. Y además, este lunes, si están aquí en París, también tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, para una presentación, un conversatorio con Luis Carlos Tobar y también con María Santoyo, para hablar de esta exposición. Muchísimas gracias, Luis Carlos, muchísimas gracias, María Santoyo, por haber estado con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Julián Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque nos siguen en toda América Latina, seguro que en Colombia también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también de la red TAL, una red que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Je vous écris tout ça d'un autre monde, un monde d'apparence. D'une certaine façon, les deux mondes communiquent. La mémoire est pour l'un ce que l'histoire est pour l'autre. Une impossibilité. Les légendes naissent du besoin de déchiffrer l'indéchiffrable. Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. Un instant arrêté grillerait comme l'image d'un film bloqué devant la fournaise du projecteur. La folie protège, comme la fièvre.